La lectura de hoy corresponde a la primera mitad del Salmo 18. Este pasaje habla del Mesías, Jesús, quien vino a la tierra, murió en la cruz y derramó su sangre. También habla del Mesías, de la oración de Jesús y de la respuesta de Dios. Asimismo, habla de la resurrección de Jesús y del significado de dicha resurrección. ¿Qué dice, entonces? Hoy quiero explorar este pasaje y compartir la gracia de Dios. Sin embargo, el Salmo 18 es tan extenso que no puedo analizar cada versículo en detalle. En cambio, examinaré brevemente los versículos clave. Primero, el pasaje de hoy habla del Mesías, Jesús, quien vino a la tierra, derramó su sangre y murió en la cruz, en medio de toda clase de sufrimiento y persecución. El texto de hoy, Salmo 18, 1-3, dice: Te amo, oh Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Te amo, oh Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Aquí, el pronombre personal, yo, se refiere a Jesús, el Mesías que vendrá a esta tierra. Además, los términos, roca, fortaleza, libertad, mi Dios, roca de refugio, escudo, poder de salvación, y baluarte, tienen el mismo significado, expresando la confianza ilimitada del Mesías Jesús en Dios. En otras palabras, este pasaje describe al Mesías Jesús ya encarnado, viniendo a esta tierra y, aparentemente, muriendo en la cruz, derramando su sangre. En otras palabras, el Mesías Jesús nos dice que, al venir a esta tierra, incluso en medio de tanto sufrimiento y tribulación, se acercará a Dios, sin perder jamás su amor y confianza en Él, y se refugiará en Él. De hecho, como vemos en los Evangelios del Nuevo Testamento, incluso en medio de tal sufrimiento y tribulación, Jesús permanece firme, sino que se acerca a Dios, diciendo, Padre mío, y expresando su amor, intimidad y confianza en Él. En otras palabras, la muerte del Mesías Jesús en la cruz no es un castigo de Dios por sus pecados, ni es su ira o furia, ni es un accidente. Más bien, es algo que ocurre dentro del permiso, el plan y la providencia de Dios. No, la muerte en la cruz del Mesías Jesús se consumó mediante su amor, intimidad y confianza en Dios. Invocaré al Señor, quien es digno de alabanza, seré salvo de mis enemigos. Además, el Mesías Jesús afirma que orará con fe y confianza, sabiendo que será salvado de sus enemigos. En otras palabras, Dios será alabado por salvar al Mesías Jesús de sus enemigos. Por supuesto, los enemigos aquí se refieren a Satanás y sus fuerzas, los enemigos del pueblo de Dios, así como al poder del pecado, la muerte y la destrucción. Entonces, ¿de dónde provenía esta fe y confianza del Mesías Jesús? Provenía del pacto de redención hecho con Dios Padre en la eternidad. Esto se debe a que Dios Padre prometió que si Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, venía a esta tierra en carne, derramaba su sangre en la cruz y moría, Dios Padre lo resucitaría. En otras palabras, la crucifixión de Jesús fue el cumplimiento del pacto de redención hecho con Dios Padre en la eternidad. En segundo lugar, el texto de hoy habla de la oración del Mesías, Jesús, y de la respuesta de Dios. El texto de hoy, Salmo 18, 4-6, dice: Me rodearon las cuerdas de la muerte, me aterrorizaron los torrentes de maldad. Me cercaron las cuerdas del Seol, y sobre mí cayeron los lazos de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. Me rodearon las cuerdas de la muerte, me aterrorizaron los torrentes de maldad. Me cercaron las cuerdas del Seol, y sobre mí cayeron los lazos de la muerte. Estos versículos nos hablan de la situación que el Mesías, Jesús, enfrentará cuando venga a la tierra. Aquí, las cuerdas de la muerte se refieren a los lazos que se usaban para atrapar y matar animales. Los ríos de injusticia, destrucción, aluden a la amenaza de muerte, como cuando las lluvias torrenciales se forman en un valle, amenazando con arrasarlo todo. Las cuerdas del Hades y las trampas de la muerte también aluden a la amenaza de muerte. En otras palabras, todo esto predice que cuando el Mesías venga a la tierra, inevitablemente enfrentará sufrimiento, persecución y la amenaza de muerte. Dicho de otro modo, estos versículos profetizan que cuando el Mesías venga a la tierra, no solo enfrentará todo tipo de sufrimiento y persecución por parte de sus enemigos,
sino que también será crucificado y morirá de forma sangrienta. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Aquí, esta tribulación se refiere a la situación en la que el Mesías, Jesús, fue capturado por sus enemigos, crucificado y murió desangrado. Además, las palabras invoqué y clamé están en imperfecto, lo que indica un evento futuro. Quizás David quería que los lectores futuros interpretaran este pasaje correctamente, no como un tiempo perfecto que representara el pasado, sino como un tiempo imperfecto que representara un evento aún por cumplirse. En otras palabras, el pasaje de hoy no trata sobre las experiencias pasadas de David ni es una historia del pasado. No, el pasaje de hoy trata sobre el Mesías, Jesús, quien vendrá a esta tierra. Es decir, cuando el Mesías, Jesús, venga a esta tierra, no solo experimentará toda clase de dificultades y sufrimientos, sino que también derramará su sangre y morirá en la cruz. En ese preciso instante, el Mesías, Jesús, clamará a Dios desde la cruz. Pero como vemos en el pasaje de hoy, incluso en tales circunstancias, el Mesías, Jesús, llamará constantemente a Dios, Dios mío, demostrando el máximo respeto, intimidad, amor, confianza y seguridad. Ahora bien, ¿qué sucedió con estas palabras? Podemos confirmar que estas palabras se cumplieron a través de nuestro Señor Jesús, quien vino aproximadamente 1000 años después de que fueran proclamadas. En Lucas 23, vemos que incluso mientras Jesús colgaba en la cruz, sangrando y muriendo, clamó a Dios, Padre. Padre, demostrando su intimidad, amor y confianza. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí, las palabras oyó y oyó están en pretérito imperfecto, lo que indica una realidad futura. En otras palabras, nuestra Biblia coreana revisada lo traduce como si estuviera en pasado, pero en realidad significa, él oirá. Aquí, la palabra, significa, palacio, o, palacio real. En otras palabras, esta palabra presupone que nuestro Dios creó este mundo y todo lo que hay en el universo, y que Él es el Rey que gobierna y reina sobre toda su creación según su voluntad. En otras palabras, todo lo que sucede en este mundo está dentro de la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, sucede, si no lo permite, no puede suceder. En otras palabras, el sufrimiento y las tribulaciones que el Mesías Jesús mismo padece están dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios sin duda oirá, responderá y salvará al Mesías Jesús mismo cuando clame en la cruz. Y con respecto a cómo Dios oirá la oración del Mesías Jesús y lo que hará, Él habla de la siguiente manera. El texto de hoy, Salmo 18, 7-10, dice: Entonces la tierra tembló, los cimientos de los montes se estremecieron a causa de su ira. Humo subía de su nariz, fuego de su boca, brasas ardientes. Inclinó los cielos al descender, y tinieblas había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, elevándose sobre las alas del viento. La tierra tembló, los cimientos de los montes se estremecieron a causa de su ira. Los resultados de que Dios escuchara y respondiera a las oraciones de este Mesías, Jesús, se describen mediante metáforas como terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis en la tierra. En otras palabras, nos habla de eventos que ocurren en el ámbito espiritual como si fueran imágenes de este mundo. Sin embargo, también podría decirse que esto representa simbólicamente lo que realmente sucedió cuando el Mesías, Jesús, derramó su sangre y murió en la cruz. Esto se debe a que los evangelios del Nuevo Testamento testifican que cuando Jesús fue crucificado y derramó su sangre, la oscuridad cubrió toda la tierra, el suelo tembló y las rocas se partieron. Creo que estos eventos, como leemos en el texto de hoy, fueron claramente la ira de Dios contra sus enemigos, Satanás, el pecado, la muerte y el poder de la destrucción. De su nariz salía humo, y de su boca fuego, brasas se encendían con el fuego. Aquí, nariz y boca son expresiones antropomórficas. Es como si Dios fuera representado como un ser humano. Tal como nosotros, los humanos, de las fosas nasales de Dios sale humo y de su boca fuego, reduciendo a todos sus enemigos a brasas ardientes. ¿Acaso no somos iguales? Cuando la ira y la furia me invaden, puedo ver cómo sale vapor de mis fosas nasales y cómo escapa mi aliento caliente de mi boca. Es como si, debido a la ira de Dios, Satanás, el pecado, la muerte y el poder de la destrucción fueran reducidos a cenizas y carbón por el fuego. Inclinó los cielos y descendió, las tinieblas estaban bajo sus pies. La palabra, inclinó,
aquí significa extender o alargar. En otras palabras, este versículo dice que Dios descenderá, extendiendo los cielos como un manto, como un vestido largo, como la procesión de un rey majestuoso en la antigüedad. Esto alude a la gran majestad, gloria y poder de Dios. Esto significa que, cuando esto suceda, la oscuridad caerá bajo sus pies. Esto presagia que Satanás, el pecado, la muerte y el poder de la destrucción serán devastados y destruidos por el juicio y la ira de Dios. Montó un querubín y voló, se elevó sobre las alas del viento. Aquí, el querubín se refiere a un tipo de ángel, un ángel que sirve a Dios de cerca. En otras palabras, este versículo describe a Dios usando a sus ángeles ministradores como si fueran carros, cabalgando sobre ellos mientras avanza. Sin embargo, esto simplemente indica que Dios está acompañado por muchos ángeles, moviéndose y viajando rápidamente como el viento. Además, debido al juicio de Dios, dondequiera que Él se mueva, la oscuridad caerá bajo sus pies, transformándose en aniquilación, destrucción y ruina. Estas imágenes hablan de cómo Dios responderá cuando el Mesías, Jesús, ore en la cruz. ¿Y cómo actuará Dios? El texto de hoy, Salmo 18, 11-15, dice: Hizo de las tinieblas su escondite, hizo de las tinieblas su pabellón, la oscuridad de las aguas, las densas nubes del cielo. Ante él, con su resplandor, pasaron densas nubes, granizo y brasas ardientes. El Señor tronó desde los cielos, el Altísimo hizo oír su voz, descendieron granizo y brasas ardientes. Lanzó sus flechas y las dispersó, con multitud de relámpagos las destruyó. Entonces quedaron al descubierto las aguas, y los cimientos del mundo fueron descubiertos por la reprensión del Señor, por el soplo de su aliento. Hizo de las tinieblas su escondite, hizo de las tinieblas su pabellón, la oscuridad de las aguas, las densas nubes del cielo. Es como si Dios se escondiera en la oscuridad de las aguas, en las densas nubes, o como si usara las densas nubes para formar un pabellón a su alrededor. Aquí, la oscuridad de las aguas y las densas nubes representan una atmósfera donde un torrente de lluvia o granizo está a punto de caer del cielo. Esto demuestra simbólicamente la magnitud de la ira de Dios y presagia que, cuando ésta se derrame, sus enemigos serán derrotados, arruinados y destruidos. Así como un aguacero torrencial provoca deslizamientos de tierra, la caída de árboles y la destrucción de cosechas, esto sugiere que, cuando el juicio airado de Dios se derrame desde los cielos, sus enemigos serán igualmente devastados y destruidos. A causa del resplandor que había delante de él, pasaron densas nubes, cayeron granizo y brasas ardientes. El Señor tronó desde los cielos, el Altísimo dio su voz, cayeron granizo y brasas ardientes. Los eventos que ocurrirán en el reino espiritual debido al juicio airado de Dios se representan como truenos, relámpagos y granizo que caen sobre la tierra. Esto nos muestra cuán temible, aterrador y horripilante será el juicio airado de Dios contra Satanás, el pecado, la muerte y el poder destructivo. ¿Acaso no es así? Cuando vemos un estruendo ensordecedor y un relámpago en plena noche, acompañado de rayos que caen del cielo, sentimos un miedo y un terror tremendos. El juicio de Dios sobre sus enemigos no es diferente. No, el juicio de la ira de Dios caerá sobre sus enemigos como lluvia o granizo, como truenos y relámpagos, provocando un miedo y un terror tremendos. Envió sus flechas y los dispersó, los destruyó con multitud de relámpagos. Este versículo también describe el mundo espiritual que surge del juicio airado de Dios, como si fuera un campo de batalla en la tierra. Es como si Dios cabalgara sobre los querubines, posado sobre ellos, y disparara flechas como relámpagos, persiguiendo y destruyendo a sus enemigos. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la situación actual? Ahora, el Mesías, Jesús, está colgado en la cruz, sangrando y muriendo. En este momento, podemos ver que Dios no simplemente dejó solo al Mesías, Jesús, ni se limitó a observar. Más bien, estaba librando una batalla en la cruz. Esto nos indica que estaba aplastando, destruyendo y aniquilando a Satanás, el pecado, la muerte y los poderes destructivos. Entonces, ante la reprensión del Señor, ante el soplo de su aliento, quedaron al descubierto las profundidades de las aguas, y se revelaron los cimientos del mundo. Aquí, las profundidades de las aguas, y los cimientos del mundo, representan la destrucción total de Satanás, el pecado, la muerte y los poderes destructivos, y la exposición de sus fundamentos.
En otras palabras, describe la destrucción y aniquilación total de Satanás, el pecado, la muerte y los poderes destructivos mediante la reprensión de Dios, el soplo de su aliento y el juicio de su ira. En otras palabras, el Mesías Jesús demuestra que vencerá en la cruz, destruyendo el poder de Satanás, el pecado, la muerte y la destrucción, gracias a la presencia, la ayuda y el poder de Dios. En tercer lugar, el texto de hoy habla de la salvación del Mesías, Jesús, es decir, de su resurrección. El texto de hoy, Salmo 18, 16-19, dice: Desde lo alto me envió, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, porque eran más fuertes que yo. Vinieron contra mí en el día de mi calamidad, pero Jehová fue mi refugio. Me sacó a un lugar espacioso, me salvó, porque se complació en mí. Desde lo alto me envió, me sacó de las muchas aguas. Aquí, la frase, desde lo alto, probablemente se refiere al poder misterioso que Dios ejercerá y otorgará para resucitar al Mesías, Jesús, de entre los muertos y la tumba. Además, la frase, muchas aguas, simboliza la muerte, de la cual no hay escapatoria. Tal como en los tiempos de Noé, Dios ahogó toda la vida en el diluvio. Además, las palabras, tomado, y, me libró, aquí están en imperfecto, por lo que parece mejor traducirlas como, tomado, y, libérame. En otras palabras, este pasaje significa que cuando el Mesías Jesús estaba en medio de la muerte y la tumba, Dios le otorgaría un poder misterioso para salvarlo. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me odiaban, porque eran más fuertes que yo. Aquí, el poderoso enemigo, y los que me odiaban, se refieren a los poderes de Satanás, el pecado, la muerte y la destrucción mencionados anteriormente. En otras palabras, en la cruz, Dios aplastaría y pisotearía todos estos poderes, rescatando al Mesías Jesús de estas fuerzas. Pero, ¿qué significa que estas fuerzas digan, son más fuertes que yo? Esto es una burla y un ridículo del Mesías Jesús. Porque, aunque este Mesías Jesús vendrá a esta tierra con un cuerpo físico y una apariencia humilde, su esencia es la del Hijo de Dios. Por lo tanto, con tan solo una palabra de este Mesías Jesús, estas fuerzas satánicas quedarán impotentes y retrocederán ante su autoridad. En efecto, cuando Jesús vino a la tierra en carne y hueso, estas fuerzas satánicas se aterrorizaron y temblaron ante él. Sin embargo, la razón por la que pudieron crucificar y matar al Mesías Jesús fue porque él lo permitió y lo aprobó. No es porque, como dice el texto de hoy, fueran más fuertes o poderosos que el Mesías Jesús. No, al crucificar al Mesías Jesús y causarle la muerte por desangrado, finalmente se destruyeron a sí mismos, se arruinaron y perecieron para siempre. El texto de hoy puede interpretarse como la burla y el ridículo del Mesías en respuesta a esto. Me atacaron en el día de mi calamidad, pero el Señor fue mi refugio. Aquí, el día de la calamidad, se refiere a la crucifixión, la muerte sangrienta y el entierro del Mesías Jesús. En otras palabras, el Mesías Jesús será crucificado, morirá de forma sangrienta y será sepultado en la tumba, pero Dios será su apoyo y protector. Este pasaje también nos dice que la muerte del Mesías Jesús en la cruz y su sepultura en la tumba fueron la voluntad, el plan y el permiso de Dios. No porque sean más poderosos que Dios o el Mesías Jesús. No, la muerte del Mesías Jesús en la cruz y su sepultura en la tumba se llevaron a cabo mediante la soberanía y la obra de Dios. Me llevó a un lugar espacioso y me salvó porque se complacía en mí. Aquí, este lugar espacioso simboliza la liberación de la tumba estrecha y la muerte. En otras palabras, Dios liberará y salvará al Mesías Jesús de la tumba estrecha y la muerte. ¿Por qué? Porque Dios se deleita y se regocija en el Mesías Jesús. Es decir, el Mesías Jesús se encarnó y vino a esta tierra, soportó toda clase de sufrimientos y dificultades, y derramó su sangre en la cruz para morir y así cumplir el pacto de redención hecho con Dios Padre por la eternidad. No, fue para agradar y complacer a Dios Padre. Por lo tanto, Dios Padre también se regocija en el Mesías Jesús y se alegra de liberarlo de la muerte y resucitarlo con un cuerpo espiritual mediante la resurrección. Finalmente, el texto de hoy habla de la importancia de la resurrección del Mesías, Jesús. El texto de hoy, Salmo 18, 20-24, dice: El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha pagado. Porque he guardado los caminos del Señor,
no me he apartado de mi Dios con maldad. Todos sus decretos están delante de mí, no he abandonado sus leyes. He sido íntegro delante de él y me he guardado de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos me ha pagado. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha pagado. Aquí, las frases, mi justicia, y la limpieza de mis manos, indican que el Mesías, Jesús, estaba libre de pecado. Es decir, las palabras, pensamientos, acciones y obras del Mesías Jesús fueron impecables, sin defecto alguno y sin pecado alguno. En otras palabras, este pasaje afirma que la resurrección del Mesías Jesús fue la recompensa de Dios por su justicia y pureza. No, la resurrección del Mesías Jesús fue el reconocimiento y sello de Dios de que él estaba libre de pecado. ¿Qué tal esto? Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra en carne y hueso, derramó su sangre en la cruz y murió, muchos de los que presenciaron esto pensaron que Dios lo había maldecido. Pensaron que había cometido algún pecado o blasfemado contra Dios, por lo tanto, que Dios lo había juzgado. Sin embargo, la resurrección del Mesías Jesús es una señal y un testimonio de que estos pensamientos son erróneos. No, el Mesías Jesús estaba completamente libre de pecado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado de mi Dios con maldad. Todos sus decretos están delante de mí, y no he abandonado sus leyes. Esto también se aplica a todas las leyes. En efecto, Jesús vino a esta tierra a través del vientre de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, y por lo tanto, estaba libre del pecado original. Además, en todas sus acciones, fue tentado de todas las maneras, pero permaneció sin pecado. De hecho, podemos confirmar que Jesús obedeció perfectamente todas las leyes incluso mientras vivía en esta tierra. Es decir, no solo nunca se apartó de Dios en sus pensamientos, palabras o acciones, sino que también guardó y siguió todas las leyes de Dios en la Biblia. Soy irreprochable delante de Él, guardándome de mi maldad. Estas palabras también revelan que el Mesías Jesús es irreprochable ante Dios, santo y libre de toda maldad, impureza y pecado en todos sus pensamientos, palabras, acciones y en toda su vida. No, nuestro Jesús es perfecto e intachable. Por eso Hebreos 4:15 dice, porque tenemos un sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 1 Pedro 2:22 dice, no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. De esta manera, nuestro Jesús es completamente sin pecado, perfecto e intachable. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz, derramando su sangre, fue para expiar nuestros pecados y declararnos justos gratuitamente, como se profetizó en el Antiguo Testamento. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de Él me ha recompensado. Aquí, las manos son una sinécdoque que representa todos los pensamientos, palabras y acciones del Mesías. Es decir, los pensamientos, palabras y acciones del Mesías, en su totalidad, eran impecables, perfectos e irreprochables. Por lo tanto, Dios resucitará al Mesías Jesús de entre los muertos. De no ser así, si este Mesías Jesús no fuera justo y sus manos estuvieran impuras, no lo resucitaría. En definitiva, la resurrección de este Mesías Jesús es la recompensa, la aprobación y el sello de Dios por la justicia y la pureza de sus manos. ¿Y cuál es el significado de la resurrección de este Mesías, Jesús? El texto de hoy lo explica así, en el Salmo 18, 25-27, dice: Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el íntegro te mostrarás íntegro. Con el puro te mostrarás puro, y con el perverso te mostrarás blasfemo. Salvarás al afligido, pero humillarás al orgulloso. Con los misericordiosos te mostrarás misericordioso, y con los íntegros te mostrarás íntegro. Estos versículos hablan, en primer lugar, de la naturaleza de Dios. Es decir, nuestro Dios muestra su misericordia a los misericordiosos y su perfección a los íntegros. ¿Qué significa esto? Que la resurrección del Mesías, Jesús, es una señal, una muestra y una garantía de que Él es misericordioso y perfecto. Con los puros te mostrarás puro, pero con los perversos te mostrarás blasfemo. Este versículo también habla de la naturaleza de Dios. Es decir, nuestro Dios muestra su pureza a los puros,
pero con los perversos muestra su blasfemia. ¿Qué significa esto? Que la resurrección del Mesías, Jesús, es una señal, una muestra y una garantía de que el Mesías, Jesús, es puro, no se equivoca, no se desvía del camino correcto. Salvarás a los afligidos, pero humillarás a los soberbios. Este versículo también habla de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios salva a los humildes y humilla a los orgullosos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, la resurrección del Mesías Jesús es una señal, una muestra y una garantía de que el Mesías Jesús sabe cómo alabar y exaltar a Dios, que es humilde y no arrogante. En otras palabras, la resurrección del Mesías Jesús es una señal, una muestra y una garantía de que Dios reconoce al Mesías Jesús como misericordioso, perfecto, puro, justo, humilde y no arrogante. Me sacó de muchas aguas. Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Gracias, gracias por permitirnos conocer, ver y comprender hoy tu maravilloso plan de salvación. Concédenos una gran fe en los méritos de la sangre del Señor Jesucristo y concédenos la gracia de entrar en el cielo eterno. Si quieres saber más, suscríbete.